El ministerio de Jesús en la tierra duró aproximadamente 3 años, o a lo mejor un poquito más. En un momento determinado, su fama traspasó las fronteras de Judea, Samaria y Galilea. Llegaron de otros lugares. Jesús mostró su amor y cuidado para toda la humanidad, aunque las autoridades religiosas de su tiempo no aceptaron que de Jesús surge poder y autoridad hasta hoy, en beneficio de los necesitados. Oremos. Padre de amor, en el nombre de Jesús, agradecemos infinitamente tu bondad, tu amor, tu cuidado, tu presencia, Señor, tu poder, la sanidad que encontramos en tu nombre, la compañía, la dirección. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, por todas las personas que están siendo edificadas a través de la palabra. No solo esta que estamos entregando hoy, sino muchas personas en muchos lugares, en muchos momentos, están haciendo algo parecido. Algunos lo hacen mucho mejor que nosotros. Pero lo más importante es que el Evangelio sea conocido y sea recibido, sea creído y sea vivido. Ayúdanos a hacerlo, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Hablemos un poco de las localidades de donde llegaron personas para recibir algún beneficio de Jesús, aunque algunos solo eran curiosos, otros buscaban pruebas para usarlas en contra de Jesús. Y también había quienes querían comprobar si de verdad era el Mesías. Galilea, ubicada al norte de Israel, en los tiempos de Jesús, era un territorio rectangular de unos 70 kilómetros de norte a sur y 40 kilómetros de este a oeste, separada del mar Mediterráneo por la franja sirofenicia. Es conocida como Galilea de los Gentiles debido a que después de que los asirios conquistaron esa región, fueron desterrados los israelitas que habitaban y trajeron otras personas, que al emparentar con los pocos israelitas que quedaron, se dio una mezcla de pueblos. Capernaum, la residencia temporal de Jesús, estaba en la región de Galilea. Judea, aproximadamente a 170 kilómetros, desde Jope a orillas del Mediterráneo, hasta un punto en el río Jordán a unos 16 kilómetros al norte del Mar Muerto. La longitud de Judea tenía una forma cuadrada de norte a sur y de este a oeste, alrededor de 88 kilómetros. Jerusalén, aproximadamente 180 kilómetros. Era la capital de Judea. Ahí estaba el templo. Tenía una población aproximada de 60,000 habitantes, integrada por judíos, samaritanos, griegos, romanos y otros residentes no judíos. También había una población itinerante por el comercio y demás. La parte más antigua de Jerusalén en ese periodo era al sur del monte del templo. Tenía mercados bulliciosos, calles abarrotadas, mesones para peregrinos, construcciones de casas habitación modestas, así como viviendas más grandes para residentes prominentes de la ciudad. Idumea, aproximadamente 321 kilómetros por el río que serpentea, derivado del nombre griego de Edom, después del exilio, por allá por el 586 a.C., el nombre designaba la región de Judea desde Bet-Sur hasta el sur de Berseba, un área ocupada en parte por edomitas o idumeos. Herodes el Grande era idumeo. La gente de Idumea viajaba para escuchar a Jesús. Del otro lado del Jordán, aproximadamente 3 kilómetros o más según la localidad, había 3 regiones: Traconite o Traconítide, Decápolis, que eran 10 ciudades, y Perea, lo que hoy se conoce como Transjordania.
Traconite con zonas improductivas, pocas secciones de tierra fértil, con uno que otro manantial. Decápolis, integrada por Escitópolis, Pela, Dion, Gerasa, Filadelfia, Gadara, Rafaná, Canatá, Hippo y Damasco. Algunos habitantes de las ciudades que integraban Decápolis se unieron a las multitudes que siguieron a Jesucristo. Perea, en la época de Cristo, fue ocupada por judíos y gobernada por Herodes Antipas, y los judíos consideraban que poseía igualdad de oposición con Judea y Galilea. Como a través del Jordán tenía límites con Judea y Galilea, los judíos viajaban de Galilea a Judea, atravesando el Jordán y caminando por Perea. Así evitaban pasar por Samaria, cuyos habitantes eran considerados gentiles y no judíos. Alrededores de Tiro y de Sidón, aproximadamente 676 kilómetros. En el Antiguo Testamento, Tiro y Sidón representan el mundo pagano. Eran ciudades fenicias situadas en la costa mediterránea. La región es cananea, pero los griegos la llamaron Fenicia por el tinte púrpura por el que eran famosos. Vayamos ya a Marcos 3, del 7 al 12. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Para evitar una confrontación directa con las autoridades, fue necesario que dejara las sinagogas el Señor Jesús, pues aún no había llegado la hora del conflicto que lo llevaría a la cruz. Así se retiró de las sinagogas y salió a la orilla del lago y al aire libre. Ahí no había ninguna limitación para que atendiera a todos los que llegaran. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, dice el versículo 9. Aunque con la multitud cerca de él surgió otro inconveniente. Estuvieron a punto de aplastarle, oprimiéndolo. Todos querían ser atendidos a la vez. Seguramente los enfermos no esperaban que Jesús les tocase. Ellos se lanzaban para tocarle. Es difícil el manejo de multitudes. Dice el versículo 10. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Los demonios sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Hasta hoy los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios. Lo tienen muy bien identificado. Santiago 2:17 dice: ¿crees en Cristo? También los demonios creen y tiemblan, porque saben que está establecido un día en que serán juzgados y condenados definitivamente. Para nosotros, la gran lección es: Jesús es el Hijo de Dios. Esta es una verdad que debemos creer, y al creer debemos seguir y obedecer lo que el Hijo de Dios indica en su palabra contenida en toda la Biblia, y específicamente el Evangelio en el Nuevo Testamento. Dice Marcos 3:12, mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Consideremos que la multitud esperaba a un militar y político que les hiciera libres del yugo de Roma. Las autoridades judías de ese tiempo enseñaban que el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento sería un gran conquistador. Jesús, por su lado, estaba interesado en enseñarle al pueblo la clase de Mesías que era, tan distinto al de sus expectativas, pues su reino es espiritual y efectivamente conquistó y conquistará para derrocar al imperio enemigo
que tiene como principal aliado al pecado en los corazones de las personas, bajo una nueva manera de gobernar a los seres humanos. De esa manera va a conquistar mediante la gracia. Nada que ver con lo que esperaban los judíos. Esa es la razón por la cual Pablo el apóstol dice: el pecado no se enseñoreará más de ustedes. Ya no tendrá autoridad sobre ustedes para obligarlos a pecar, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Anímate. Si tú le dices a Jesucristo que venga a tu vida, perdone tus pecados y te acepte como hijo de Dios, Él lo hará. Empezará una nueva relación contigo, como tu Salvador, tu sanador, tu compañero, tu amigo, y enviará al Espíritu Santo para que consuele tu corazón, santifique tu vida y por fin te lleve con Él al cielo. Mateo, en su versión del Evangelio, relata después de la sanidad del hombre que tenía una mano seca en día de reposo. Por cierto, repetimos, relata que los fariseos planearon la muerte de Jesús porque estaban furiosos. Su disgusto se acentuaba porque Jesús había desobedecido lo que los fariseos mandaban, ya que Jesús demostró que no eran fieles a Dios, que no obedecían la ley de Moisés, sino que querían que obedecieran al sistema religioso que las autoridades de ese tiempo habían impuesto al pueblo. Dice Mateo 12:15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Llegó el momento que, aunque Jesús les prohibía a los que sanaba que lo dieran a conocer, las noticias de los milagros se esparcieron. Así que muchos iban a ver lo que estaba pasando, como lo revisamos ya en Marcos 3, del 7 al 8. El versículo 17 de Mateo 12 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Mateo cita lo que tiempo atrás escribió el profeta Isaías. Lo encontramos en el capítulo 42, versículos 1 al 7 de ese libro del profeta Isaías. Pues lo que quería era demostrar a los judíos que Jesús era el Mesías. Esa fue la intención de Mateo al escribir su versión del Evangelio. Demostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías, que Jesús es el Mesías. Ahora bien, para los judíos de ese tiempo, los rollos que existían, que contenían la palabra de Dios y que hoy integran el Antiguo Testamento, muestran que Jesús es el Mesías. Pero los judíos contemporáneos de Jesús no aceptaron esa verdad. Aunque en esa parte del libro del profeta Isaías se está refiriendo al rey Ciro de Persia, que aunque nunca lo supo, pero Ciro fue un conquistador bueno, benigno, se puede decir que fue un instrumento en las manos de Dios, aunque no conocía a Dios. Pero aunque las palabras originales se refieren a Ciro, el cumplimiento de esta profecía se refiere a Jesucristo. En su momento, Ciro conquistó el mundo conocido de su tiempo, pero el Señor de todo el mundo es Jesucristo, porque Jesús trajo la justicia a la humanidad. Pues si bien los griegos definían la justicia como dar a Dios y a los hombres lo que les es debido, Jesús mostró cómo debemos comportarnos con Dios y con nuestros semejantes.
Jesús nunca gritó para que se le escuchara, ni siquiera cuando caminaba por las calles. En Jesús se da la callada serenidad de quien busca conquistar mediante el amor. La caña cascada que no quebrará es la persona lastimada, astillada, que no pueda mantenerse erguida y sea necesario vendarla o sujetarla, levantarla, erguirla, ayudarla. El pábilo humeante que no apagará se refiere a la luz de una vida que sea parpadeante, a la que Jesús comprende y cuida para que esa luz no se apague, sino recobre brillo, recobre luz y alumbre a muchos. Con Jesús llegó la invitación para que toda la humanidad conozca del amor de Dios, acepte el amor de Dios y disfrute del amor de Dios. No basta saber que Dios te ama. No basta creer que Dios te ama. Necesitas disfrutar de su amor. Ahora vamos a Lucas, de los versículos 6 al 19, que también este pasaje lo registra Mateo, del capítulo 10, versículos 1 al 4, y Marcos, en el capítulo 3, del 13 al 19. Es en las colinas alrededor del mar de Galilea y se refiere al momento en que Jesús define quiénes son sus 12 discípulos primero, apóstoles después. Dice Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Al leer el Evangelio se destaca que Jesús personalmente dedicaba tiempo para orar, para estar a solas con su Padre. Tenía mucho que decirle. En este caso, designaría a su equipo cercano para implantar el reino de Dios en la tierra. El versículo 13 dice: cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En los tiempos de Jesús, los maestros deambulaban por las calles enseñando a sus alumnos. Desde que Jesús inició su servicio aquí en la tierra, proclamando: el tiempo es cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Según el relato de Juan, el apóstol, 5 personas lo siguieron: Andrés y Pedro, que eran hermanos; Natanael, Felipe y Juan, el discípulo amado. Al parecer, estos primeros discípulos andaban con Jesús, pero en momentos determinados se reincorporaban en su oficio, pues eran pescadores. Al mismo tiempo, muchas personas lo seguían porque buscaban sanidad, buscaban acusarle de algo, querían comprobar si era el Mesías o solo por curiosidad. Pero llegó el momento en que debía definir exactamente para quién era el curso. Muchas personas, al acercarse y escucharse, fueron instruidas, edificadas, bendecidas. Dice el versículo 14. A Simón, a quien también llamó Pedro; a Andrés, su hermano; Jacobo y Juan; Felipe y Bartolomé; Mateo; Tomás; Jacobo, hijo de Alfeo; Simón, llamado Zelote; Judas, hermano de Jacobo; y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. El relato de este precioso y preciso momento, dijimos que también está en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, y después ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 de los Hechos, igual aparece esa lista. Leímos lo que está escrito en el libro de Lucas, en Mateo y en Marcos y en Juan. Encontramos la ratificación y solamente haremos algunas observaciones. Jacobo, a los Jacobo también se les llama Santiagos.
Y aquí dice que era hijo de Zebedeo. Juan y Jacobo eran hermanos, su papá se llamaba Zebedeo. Bartolomé también es conocido como Natanael. En el Evangelio de Juan se lee Natanael. A Mateo, recuerden que su nombre hebreo era Leví. Jacobo, había otro Jacobo, hijo de Alfeo. Judas era hermano de Jacobo. A Judas también se le conoce como Tadeo y en otro evangelio se lee Leveo. Recordemos que Simón, está Simón Pedro, que también se le conoce como Cefas, hermano de Andrés. Pero hay otro Simón, dice en el evangelio, el cananista, Celote. Pertenecía a un grupo de gente insurrecta que no estaba para nada de acuerdo con los romanos y les daban mucha lata. Eran ellos los que querían promover la liberación de la conquista romana. Bueno, uno de ellos fue nombrado por Jesús como su discípulo. Y por fin, Judas Iscariote, que, por cierto, después él entregó a Jesús. Marcos menciona que estableció a 12 para que estuviesen con él. Esos son sus alumnos que recibirían el curso. Y para enviarlos a predicar. Ya en esa fase, entonces se llaman apóstoles. Así que los 12 discípulos, después fueron los 12 apóstoles. Bueno, quedaron 11 porque Judas ya no llegó a ese grado. También les compartió autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesús llamó a hombres que eran de diferentes oficios. Por ejemplo, eran algunos de ellos, eran pescadores, ¿no? Recuerdan que decían, vamos a pescar. Como vimos, Judas era activista político, los celotes, los judíos nacionalistas que se oponían a la ocupación romana en Palestina, dijimos. Recaudador de impuestos. Llamó a hombres comunes y a hombres que ejercían cierta influencia en otros. Hoy a eso les llaman líderes o hablan de liderazgo. Algunos de ellos eran ricos y otros pobres. Algunos tenían preparación académica, profesional, como Mateo, y otros una preparación elemental. Los discípulos representaban una amplia gama de trasfondos y experiencias de la vida, pero todos decidieron obedecer y seguir a Jesús. Esa es la clave. El Señor llamó a los que estaban dispuestos a obedecer y a seguirlo. Después de la ascensión fueron llenos con el Espíritu Santo y su participación fue determinante en el crecimiento de la iglesia que nació. Basándose en Mateo 19:28 que dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Algunos estudiosos aseguran que Jesús escogió a 12 hombres considerando que son 12 las tribus de Israel, con lo que se muestra la continuidad entre el antiguo sistema religioso y el nuevo. Basado en el mensaje de Jesús, muchos seguían a Jesús, pero el grupo base fueron 12. Esto nos demuestra que Jesús usa personas ordinarias para llevar a cabo su obra extraordinaria. Pues Jesús resucitado dijo, id o vamos a todo el mundo para ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos o empapándolos en el nombre del Padre, bautizándolos o empapándolos en el nombre del Hijo,
bautizándolos o empapándolos en el nombre del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que os he o que Jesús ha mandado. Y aquí yo estoy con ustedes, dijo Jesús. Jesús está con los que vayan por todo el mundo, todos los días, hasta el fin del mundo. Dice el versículo 17 de Lucas 6. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de toda la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Dos aspectos muy importantes que destaca este versículo son que Jesús ya era conocido. Por eso llegaban de lugares lejanos buscándolo. Y la gran necesidad de la gente de ser comprendida, sanada, liberada, perdonada. Dice el versículo 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos serán sanados. El mundo espiritual es real. Los espíritus inmundos atormentan a los humanos, provocando dolor, angustia, desesperación, enfermedad, locura. En los días en que Jesús estuvo en la tierra sirviendo a la humanidad, dice el Evangelio que eran sanados también los que habían sido atormentados de espíritus inmundos. En este momento también. Si alguno está siendo atormentado por espíritu inmundo, puede ser sanado, puede ser liberado. Solo confía en el nombre de Jesús y tienes tu liberación, tu libertad asegurada, porque Cristo Jesús los venció en la cruz y firmó su sentencia cuando Él resucitó de entre los muertos. Cristo vive, Cristo te hace libre. Créelo y no te molestarán más. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lucas 6:19 dice, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. La razón por que la gente procuraba estar cerca de Jesús, procuraba tocar a Jesús o que Jesús los tocara, era nada más ni nada menos que todos los que eran tocados por Jesús o tocaban a Jesús, recibían el impacto del poder de Dios. Uno de los propósitos de Jesús al llegar a la tierra era dar a conocer al Padre. Sí, porque Padre fue una palabra revolucionaria para su tiempo. Los mismos judíos conocidos como pueblo de Dios, no entendían por qué Jesús hablaba de Dios como su Padre. Pues los judíos lo conocían como Elohim, Jehová de los ejércitos, yo soy el que soy, pero no como su Padre. Entonces, al acercarse a Jesús, al tocarlo, les impactaba el poder de Dios que derivaba en sanidad y hasta hoy de Jesús surge sanidad, poder y sanidad. Solo cree. Cristo es el mismo de ayer, el mismo de hoy y será el mismo por la eternidad. Ven a Jesús, habla con Él, experimenta su presencia y disfruta su poder y su sanidad para tu beneficio, para beneficio de los tuyos, para beneficio de otros, para beneficio de todos. Esto es cierto, créelo solamente. Voy a permitirme orar y tú solo escucha o tú habla con Dios a tu modo. Tienes que hablarle a Dios el Padre en el nombre de Jesús y reconocer que Jesús es el Señor y que Él tiene poder para sanar. No solo el alma, no solo darte vida eterna, también sana tu cuerpo, también sana tu mente, también sana tus sentimientos. Él sigue siendo el mismo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por ese momento precioso
en que no importando la oposición, no importando la situación, no importando los inconvenientes, ahí estaba la gente, porque sabía que cuando llegaba con Jesús, Jesús los tocaba y sanaban, Jesús los miraba y sanaban, Jesús les hablaba y sanaban. Jesús es el mismo. Hoy está presente por medio del Espíritu Santo, tocando vidas, tocando corazones, sanando ahora, perdonando pecados. Jesús vive, Cristo vive, venció la muerte, venció la enfermedad, venció el pecado, venció al diablo, venció. Cristo es el gran vencedor, y los que podemos creer en el nombre de Jesús, ayudados por el Espíritu Santo, recibimos la presencia de Dios, la vida de Dios, la vida eterna, el gozo de Dios, la paz de Dios, la sanidad o la libertad en Cristo. Gracias. Gracias por tu poder y gracias por tu sanidad, Jesús. Amén. Bueno, les invitamos a sintonizar Ventana Virtual Radio Cristiana, la señal que edifica, la unión de emisoras cristianas por internet que están uniendo al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Recuerden que en Facebook está los materiales como Disfrutando la Palabra, y ustedes pueden ir a YouTube, ahí a nombre de Rosadela Hernández, también tenemos todo el archivo de lo que hemos publicado. Por favor, compartan. Bendiciones.